Muchas, muchas gracias, doctor González Villarreal, y muchas gracias al ingeniero Antonio Morales y al licenciado Sergio Mogliatti por estar con nosotros el día de hoy. Les presento rápidamente a ambos ponentes, es una muy breve semblanza de todo lo que han hecho. El ingeniero Antonio Morales Jiménez es ingeniero civil por la Universidad de Cádiz en España y maestro en ingeniería civil con especialidad en agua por la Universidad de Southampton en Inglaterra. E ingeniero también de montes por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes de Córdoba. Ha sido gerente de proyectos en la Sociedad Estatal del Ministerio de Medio Ambiente de España. En el ámbito latinoamericano se desempeñó como consultor especialista en agua y saneamiento para América Latina en el Banco de Desarrollo Alemán, donde desarrolló proyectos de agua y saneamiento en Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras y varios países de América Latina. Actualmente ocupa la posición de especialista sectorial en agua y recursos hídricos para la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Ha participado como especialista en numerosos proyectos hidráulicos, con especial énfasis en presas y embalse en los 19 países que forman parte del CAF. Es coordinador y ponente del MOOC, Diseño, Explotación y Seguridad de Presas y Embalses, que está siendo promovido por el CAF. Por su parte, el licenciado Sergio Mogliatti es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con orientación en Políticas y Planificación de la Comunicación, y maestro en Gestión de Agua, ambos títulos por la Universidad de Buenos Aires. Su actividad profesional está enfocada en la gestión de aspectos sociales, comunicación y educación relacionados con la gestión hídrica, medio ambiente y energía. Es consultor para empresas y organismos nacionales e internacionales en proyectos relacionados con esas temáticas. Actualmente forma parte del equipo de gestión de la Empresa Estatal de Integración Energética Argentina. Les agradecemos a ambos que se hayan conectado el día de hoy y a todos nuestros asistentes, y les recuerdo rapidísimo la dinámica. Cada uno de ustedes tendrá 15 minutos para exponer su presentación, y después de esto abriremos una ronda de preguntas y respuestas con todos los asistentes. A los asistentes les pedimos que pueden hacer, les recordamos que pueden hacer sus preguntas durante todas las exposiciones en el chat. Empezaremos entonces con el ingeniero Antonio Morales. Ingeniero, tiene la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Me es grato, la verdad, de estar hoy presente en este foro. Y lo primero, pues que quisiera agradecer la invitación al Centro Regional de Seguridad Hídrica y en particular a su director, el doctor Fernando González, y a su coordinador, el ingeniero Jorge Arriaga. Y aprovecho también para saludar afectuosamente a mi contertulio, el licenciado Sergio Mogliatti. Sin más y en aras de optimizar el tiempo que tenemos, pues me gustaría dar comienzo a esta ponencia haciendo unas reflexiones iniciales de contexto. Yo creo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el agua es uno de los factores que más ha incidido en la historia de la humanidad en el asentamiento de los pueblos y que de forma más determinante ha favorecido al posterior desarrollo de las sociedades sobre los territorios donde se implantaron. El agua, como recurso esencial, ha sido y es un bien preciado, y su disponibilidad y aprovechamiento ha sido y es una de las labores primordiales a las que se han dedicado civilizaciones y sociedades a lo largo de la historia. Y esta necesidad vital ha motivado que a lo largo de los siglos el hombre haya ido aprendiendo a tratar el recurso ingeniando técnicas constructivas capaces de garantizar su disponibilidad, solventando con éxito la temporalidad cíclica con la que este elemento se presenta en la naturaleza. Y precisamente una de las técnicas constructivas más efectivas para cubrir los periodos de escasez y para controlar los excesos hidrológicos precisamente son las presas y los embalses. Es evidente que las presas, por tanto, han jugado un papel clave en el desarrollo económico y social de nuestro mundo, pero sin embargo también son objeto de un continuo debate acerca de la conveniencia o no de llevarlas a cabo. Existe, y no hay que esconder, una creciente controversia sobre el fracaso de muchas presas para abordar las preocupaciones ambientales y sociales, y esto hace que nos debamos preguntar cuánto hay de verdad detrás de todas estas afirmaciones y, fundamentalmente, cómo deberíamos actuar nosotros, los especialistas y expertos, para que nuestras presas no sean vistas por la sociedad como un elemento indiscutible en pro del bienestar social. Así que, siendo fieles al objetivo de este webinar, voy a intentar desgranar sucintamente algunos de los efectos positivos y negativos que en el ámbito social se dan a lo largo de la vida de una presa, acompañado de algunos ejemplos significativos y de unas conclusiones finales que espero pues logren un posterior debate enriquecedor.
Así que lo primero que pareciera razonable es hacer una breve comparativa entre los beneficios y los perjuicios que ocasionan las presas a lo largo de su vida. En la fase de diseño, o en la fase de concepción de la presa, uno de los factores positivos más típicos es la generación de expectativas. Por ejemplo, la expectativa de la previsible utilización de mano de obra local o la previsible expectativa de mano de obra externa que consolide la riqueza en el lugar, la expectativa de un posible aumento, por ejemplo, del valor de las tierras. En definitiva, creo que es un elemento catalizador en fase de diseño de una consolidación futura ordenada de las poblaciones beneficiadas. Sin embargo, también tenemos aspectos negativos. La etapa de planificación y diseño de una presa suele durar bastantes años. En mi experiencia, no menos de 5 y a veces próximo a los 10 años. Y esto evidentemente es un elemento negativo de disuasión frente a posibles inversores, que normalmente si tuvieran intención de actuar en zonas inundables, pues pueden dejar de hacerlo, privando a la comunidad de cualquier actividad de desarrollo en esas áreas. Lógicamente, pues por una prudente paralización, ya sean promotores públicos o privados. Por ejemplo, la construcción de una mera carretera. Y otro efecto también identificado negativo en esta fase es el estrés psicológico que prevalece entre las comunidades debido a la sensación de pérdida inminente de sus propiedades y activos y de la incertidumbre e inseguridad que se les presenta frente al futuro. Siguiendo con la misma línea, los factores positivos enumerados anteriormente, en fase de construcción y de explotación de la presa, pues habría que añadir la importancia capital de la seguridad hídrica como elemento básico para la consolidación y vertebración social y la certeza de que las presas son un garante para la consolidación de ciudades y poblaciones. Hay que decir, sin ambajes, que muchas ciudades de hoy día no existirían sin el abastecimiento dado por las presas. Los regadíos, por ejemplo, como una de las mayores fuentes para el desarrollo en el ámbito rural, por el papel esencial en la producción de alimentos y por ser un factor esperanzador para el desarrollo sostenible de muchas regiones deprimidas. La reducción de desastres, que además de las razones obvias, pues permite que la población no sufra una permanente preocupación en cuanto perciben que llegan las temporadas de lluvias. Y esto causa un impacto social muy positivo por la generación de tranquilidad y seguridad hacia las personas. Obviamente, un valor muy positivo es que las presas son la mayor fuente de energía limpia del planeta y son unos generadores de espacios lúdicos, de recreo y de esparcimiento social, como son los lagos o, por ejemplo, los bosques que se crean tras las distintas correcciones hidrológico-forestales que suelen hacerse aguas arriba. Sin embargo, como se dice en mi país, no todo el monte es orégano y tenemos también efectos negativos, como por ejemplo el desplazamiento forzado de la población causado por la construcción de presas, que es la consecuencia social más grave y que origina o causa el empobrecimiento social. Se estima que el número de desplazados de las 300 presas grandes que en promedio entran en construcción cada año supera los 4 millones de personas, con al menos 40 millones de reubicados en las últimas 2 décadas. Estos son datos del Banco Mundial. El trauma del reasentamiento, por tanto, realmente es devastador y hay que analizarlo desde ese prisma. En un amplio análisis comparativo de los problemas de reasentamiento relacionados con la construcción de presas, Michael Cernia, pueden verlos en la imagen, identificó 8 importantes aspectos que conducen a este empobrecimiento social. Y así, enunciados estos previsibles efectos positivos y negativos, cabe preguntarse cómo debemos plantearnos esta problemática. Y la respuesta, por lo menos bajo mi modesta opinión, más evidente es que debemos hacerlo a través del conocimiento de las sociedades afectadas. Por ejemplo, la situación de la población, aguas arriba o aguas abajo de una presa, esta simple circunstancia puede ayudarnos a obtener patrones de comportamiento similares con problemáticas homogéneas y soluciones adaptables. Las poblaciones aguas arriba suelen coincidir en el temor a verse desplazados y reubicados o verse aislados si es que no se inundan sus terrenos, y las poblaciones que se sitúan aguas abajo suelen expresar las mismas preocupaciones ante la disminución hipotética de los caudales que pueden afectar a los aprovechamientos que tengan del agua, como por ejemplo la pesca, entre otros muchos factores. Dentro de este conocimiento, creo que es fundamental el tratamiento muy cuidadoso y esmerado de los posibles reubicados, por ser el elemento social más vulnerable, a los que, además de dotarles de las compensaciones económicas que se estimen, también se le deben brindar nuevas oportunidades para mejorar sus vidas. Y además, y esto es importante, se debe velar por que esto se cumpla, no solo enunciarlo.
Y en todo este proceso, que creo que también es importante, existen los damnificados, ya lo he comentado, es decir, personas, muchas que sufren las consecuencias de estas infraestructuras, pero como suele pasar en todos los órdenes de la vida, aparecen interesados, a los que yo les llamo, no a todos, los impostores, que de la desgracia ajena intentan sacar tajada. Así que una advertencia, ojo, algunos se disfrazan de políticos, mucho cuidado todavía, pero nosotros como profesionales debemos actuar con una gran deontología profesional ante este tipo de casos. Hay que tener claro que nuestro prestigio y el prestigio de estas infraestructuras está en juego. Así que mucho cuidado. Por lo tanto, a partir de este conocimiento detallado de estas circunstancias, de la sociedad, de la población afectada, se pueden proponer soluciones inteligentes y concebidas a la medida del problema. Existen una gran cantidad de soluciones exitosas que desde el punto de vista social se han llevado a cabo y me gustaría mostrarles algunos ejemplos cercanos. El primero de estos lo tienen a la izquierda, una fotografía, en la presa de Ampaturi Alto, en La Paz. Este ha sido un proyecto financiado por CAF. Se trata de una presa de gravedad, de hormigón en masa, de 6 hectómetros cúbicos. Es una presa pequeña, pero sin embargo tiene un fin muy positivo, como es el fortalecimiento del abastecimiento de algunas áreas próximas a La Paz. Durante la construcción de esta, una de las medidas sociales que se adoptó fue la de dotar a la población, aguas abajo, de una máquina de trituración primaria, de machaqueo, para producir el árido del concreto, del hormigón, quedando encargados estos del suministro durante la construcción de la presa, y una vez que esta finalizó, pues se les dejó la maquinaria para que pudieran seguir ganándose la vida por esta vía. Y este segundo ejemplo tuvo que ver con poblaciones vulnerables localizadas, en este caso aguas arriba, esta importancia de la localización que antes refería, de la presa de Gallito Ciego en Cajamarca, en el Perú, y que forma parte del proyecto especial Pejeza, proyecto Jequetepeque-Zaña. Esta presa tiene graves problemas tradicionales de aterramientos y la dirección del programa o del proyecto decidió emprender acciones de restauración hidrológico forestal sobre las quebradas y torrentes que alimentan a la presa. La acción pues contemplaba el uso tradicional de obras de hidrotecnia, de diques con la repoblación forestal, y la medida que se adoptó fue la construcción de un vivero y la capacitación de la población para que fueran estos los suministradores de las plantas que requisiera la intervención para posteriormente, gracias al conocimiento adquirido y a las instalaciones que se crearan, pues tener una alternativa laboral a futuro. Y si estos ejemplos están bien, creo que lo ideal es que sea la propia infraestructura per se la que genere los beneficios sociales significativos. Y además que estos puedan formar parte esencial en la fase de concepción de la presa. Y con ese espíritu y en pro del desarrollo sostenible, que es una de las banderas que tenemos en CAF, pues quiero compartirles un par de ejemplos de presas que tienen una serie de beneficios muy significativos. El primero de estos es el proyecto especial Chavimochi. Es un gran proyecto con una inversión por encima de los 700 millones de dólares. Tiene por objetivo la construcción de un sistema hidráulico para garantizar el agua en el departamento de La Libertad, al norte del Perú. Y bueno, en la tercera etapa, en donde actuamos como financiadores, pues busca completar la consolidación a través de la presa de Palo Redondo y regular el agua procedente del río Santa. Pueden ver, y me quiero centrar en los resultados del proyecto, son realmente espectaculares, los tienen en la parte superior de la imagen. Sin embargo, me gustaría que centraran su vista a los beneficios sociales. Y pueden ver, por ejemplo, unas cifras espectaculares en cuanto a las potenciales creaciones de empleo directo e indirecto, actualmente ya en curso, y también en algún detalle que me parece muy significativo resaltar, como es, y para CAF es muy importante, la alta participación de la mujer en la fuerza laboral. En particular, y pongo el ejemplo, para los 3 productos agrícolas más importantes que se crean, la participación de la mujer es cercana al 70% en la producción de arándanos, próxima al 60% en la producción de aguacate o palta y por encima del 50% en el espárrago. Y además esta participación no solo es en posiciones primarias, sino que están en posiciones de responsabilidad a lo largo de toda la cadena productiva. Estos son factores muy interesantes que nuestros compañeros dentro del banco que se dedican a todos los procesos de integración, pues todavía no llegan a percibir el gran impacto positivo que tiene, por ejemplo, dentro de los roles familiares. Aquí tienen algunas imágenes, hablamos de presa, yo como ingeniero pues tengo que mostrarlas. Pueden ver en el centro de la imagen la presa Palo Redondo en construcción, es del tipo CFRD, aún quedan por ejecutarse pues todos los bordillos de concreto. Es una presa proyectada
para una altura de 97 metros de altura y con capacidad para embalsar cuando se ponga en ejecución de casi 400 hectómetros cúbicos. El segundo ejemplo que quiero reseñar es un ejemplo significativo también, es el proyecto Olmos, dentro de los muchos que tenemos en CAF. También tenemos el proyecto Majesiguas, muy similar, y aquí pues los resultados son iguales que en Chaimochi, con unos resultados magníficos, pero en este caso también me gustaría resaltar, además de los datos de generación de empleo y de la participación de la mujer, el tratamiento de los minifundios de pequeños propietarios, estos que ponen ahí valles viejos, a los que se les ha integrado en este gran proyecto agroexportador, aportándoles el agua que necesitan casi de manera gratuita e integrándolos en este gran proyecto. Yo creo que ese ha sido un tratamiento social muy bien llevado y que realmente pues, ha causado una buena relación y una concordia entre todas las caras sociales. Y después también pues, con la creación de la nueva ciudad Olmos, que lo que trata, de una forma pensada y planificada, pues es de consolidar ordenadamente todo este gran proyecto agroinversor. Aquí también pues algunas imágenes, a la izquierda pueden ver la presa del Limón, que así se llama, es una presa de grava con pantalla de concreto, con una altura de 43 metros, un volumen útil de aproximadamente 22 hectómetros cúbicos, y ahí pueden ver también una pequeña imagen del vertedero en 3 vanos, es un vertedero tipo Krieger con 3 compuertas radiales, si no recuerdo mal, de 14 o de 13 por 6 metros. Y bueno, me gustaría terminar pues haciendo algunas conclusiones como adelantaba al principio, ¿no? Y las conclusiones quiero que sean sencillas, ¿no? Creo que en primer lugar debemos superar nosotros los especialistas ese debate ficticio y falto de rigor sobre presas sí y presas no, que creo entorpecen el diálogo y el progreso. Creo además que en los momentos actuales el enfoque de todos nosotros, los profesionales que trabajamos en este sector, debe estar muy sustentado en profundos conocimientos técnicos y científicos que nos permitan analizar de verdad con rigor si la actuación, si nuestra empresa es positiva o no lo es, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista ambiental, económico o social. Creo que bajo esta premisa solo es como deberíamos entrar a los debates que socialmente se produzcan. Pienso que también debemos ser capaces de dar un paso más y adentrarnos de forma valiente en el estudio y la valoración de nuevos beneficios que parece que gran parte de la sociedad no se conforma con que las empresas sean las generadoras de la mayor fuente energética limpia del planeta, y la realidad es que tenemos argumentos para justificar muchos otros beneficios sociales, como por ejemplo los que me refería anteriormente, con la inclusión de la mujer o la integración del género, entre tantos otros. Creo, en el cuarto aspecto, que la divulgación del conocimiento y las experiencias para enriquecer al sector y a los profesionales es un factor clave, que además va a hacer pues, que acerquemos la comprensión de estas infraestructuras a la sociedad. Ejemplos evidentes pues, son, por ejemplo, este webinar o el MOOC de diseño y seguridad de empresas que lanzamos recientemente desde CAF y que, bueno, he tenido el honor de coordinar. Y todo esto debe hacerse con un enfoque de futuro, con un propósito de mejora, con integridad y transparencia, y que permita que a través del conocimiento y de una mayor aplicación de la ciencia y la técnica podamos solucionar los problemas que la sociedad nos demanda. En definitiva, los embalses deben ser considerados fuente de riqueza, pero es básico que cumplan las máximas salvaguardas sociales y que den respuestas a las sociedades, a las demandas de las sociedades modernas, y que permitan que la sociedad valore a las presas como un aliado del bienestar y no como un enemigo. Creo que los ingenieros tenemos una alta responsabilidad, todos los profesionales en este sector, que asumir, y es la de ser intermediadores cualificados entre la sociedad, los políticos y los interesados. De nosotros depende, con nuestras actitudes, darles la merecida publicidad, la justa publicidad que merecen estas infraestructuras. Quiero terminar con algunas fotografías de las presas, de determinadas presas hidroeléctricas latinoamericanas, para mostrar algo que para mí no tiene discusión, y es la extraordinaria belleza y majestad que tienen estas infraestructuras, recordando al mismo tiempo las palabras de un gran presista, compatriota mío, que entiendo que seguramente muchos de ustedes habrán aprendido a lo largo de sus innumerables libros. Me refiero a don Eugenio Vallarino, que decía en referencia a los aliviaderos: este es uno de los problemas más apasionantes para un ingeniero y la vista es su realización de las más gratificantes. El espectáculo de un aliviadero durante una avenida, el lanzamiento de agua espumeante por un trampolín o el oleaje de un cuenco son espectáculos grandiosos y, para quien ha intervenido en su creación,
muy satisfactorio por lo que significan de dominio humano sobre las fuerzas de la naturaleza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, ahora, sin más, les recuerdo a las personas que nos están viendo que pueden escribir en cualquier momento su pregunta a través del chat. Y mientras tanto, le doy la palabra al licenciado Sergio Mogliatti. Y estos segundos aprovecho para agradecer a la Red de Agua de la UNAM la invitación. La verdad que es un honor para mí estar acá. Bueno, a ver, yo voy a tratar de aportar algunos elementos para comprender, digamos, la conflictividad o lo que es la dimensión social en la gestión de presas. Ahí nosotros tenemos el nombre de esta charla, que es Aspectos sociales en construcción y operación. Antonio también incorporó recién la fase de proyecto, que la quiero traer a colación aquí. Porque los problemas sociales o la gestión social no debe empezar, por supuesto, con la construcción. Nosotros tenemos un tema social desde el momento en que anunciamos un proyecto. Justamente, digamos, en la etapa de proyecto y de construcción, se generan los desafíos, diré yo, más complejos. Nosotros estamos, al anunciar un proyecto de presa, estamos incorporando un factor de incertidumbre fuerte en las comunidades afectadas, porque le estamos trastocando sus parámetros de futuro. Entonces, digo, no es curioso que las primeras reacciones sean reacciones negativas, sean reacciones de oposición a las presas, más allá de que expliquemos claramente, como lo ha hecho Antonio recién, los beneficios que tienen las presas. Bien, digo, en muchos casos, a ver, voy a hacer una aclaración primero. Si bien una serie de cuestiones que voy a decir son válidas para un análisis en cualquier lugar, hay algunas cuestiones que son propias de cada país, incluso de cada región. Dentro de cada país voy a tratar de hacer la aclaración cuando corresponda. Digo, en general, presentamos un proyecto de presas y, digamos, hay una oposición inmediata y a veces muy férrea que, por un lado, digamos, piden la no construcción de la presa. O sea, saquen, no quiero este monstruo inmenso al lado de mi casa, básicamente. Pero también se disputan otras cosas, que es las formas del equilibrio que tendrá en el futuro esa región con esa presa funcionando. Nosotros en Argentina, recién Antonio habló de 5 o 10 años de proyecto. Nosotros en Argentina, y aunque no es tampoco privativo de Argentina, tenemos proyectos que hacen 30, 40, 50 años que están en danza y que hemos ido a terreno 3, 4 veces a lo largo de todo ese tiempo y hemos sometido a distintas generaciones de una familia a la idea del desarraigo, del reasentamiento, etc. Me han preguntado a mí, pobladores de más de un proyecto, ¿por qué les tenemos en este momento que creer a ustedes que el proyecto se hará? ¿No? Y esa pregunta, esa desconfianza, es casi permanente. Y de hecho, los dos ejemplos que tengo en mente son de dos proyectos que no hemos construido, con lo cual los pobladores tenían razón en no creernos, digamos, en ese caso. Una vez avanzada la construcción, incluso ya cuando tenemos una situación casi irreversible de que la obra va a estar en marcha, se va a construir y se va a poner en marcha, tenemos incluso disputas por lo que le llamo ahí en el PowerPoint el fortalecimiento de identidades opositoras. Digo, está bien, ya el objetivo no es que esa obra no se construya porque está en marcha y se va a construir, pero hay distintos grupos y actores sociales que ya hacen de la oposición a la obra su identidad política en el territorio. Digamos. Eso también es un conflicto que tenemos y que hay que atenderlo y que hay que mirarlo. Ya en la etapa de operación, los conflictos son los desafíos de la gestión social son otros. En parte tenemos aquel posicionamiento negativo, vamos a decirlo en términos de marketing, si se quiere, que tiene una obra y que ha arrastrado, digamos, de conflictos no procesados con anterioridad.
digamos, una situación de relaciones endebles con el entorno, este arraigo de una memoria traumática de lo que fueron los procesos previos de reasentamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos en Argentina casos de presas ya muy viejas, digamos, con muchos años y décadas de operación, y que siguen teniendo, digamos, sigue habiendo en la sociedad, sigue arraigado una memoria relacionadas con momentos traumáticos que sucedieron hace 30 o 40 años. E incluso, digamos, grandes obras que han transformado la faz de las ciudades ribereñas, que han quedado muy hermosas, no han logrado, a pesar de eso, cambiar ese pensamiento negativo, esa historia negativa. Digo, por lo cual también anoto ahí como una de las dimensiones posibles, aunque no es muy frecuente realmente, de la gestión social, es trabajar sobre esa memoria traumática. Especialmente por algo que voy a poner en la conclusión, que es que los problemas sociales de un proyecto muchas veces los pagamos en el proyecto siguiente. Todos sabemos, voy a pasar a la siguiente diapositiva y a este informe del BID que está acá abajo a la derecha. Todos sabemos que la conflictividad es prácticamente una norma en los grandes proyectos de infraestructura, particularmente en la presa, no son una excepción. Y cada vez esto nos va a costar más hacer una presa. Nosotros en Argentina tenemos presas muy importantes, que son proyectos que hasta nos cuesta hablar en voz alta de esos proyectos por la conflictividad social que tienen, en un país que tiene, comparado con el resto de América Latina, un porcentaje relativamente bajo de aprovechamiento de sus recursos hídricos, y que tenemos una matriz eléctrica con un 60% de gas, que en parte es un insumo que tenemos que importar. Entonces digo, este informe del BID, que lo recomiendo, salió hace un par de años, ellos analizaron 200 proyectos de obra, no solo de presas, 200 proyectos financiados por el banco, y fíjense los números, 36 cancelados, 162 con retrasos, 116 con sobrecostos. A ver, bueno, el BID pone 4 décadas, yo voy a ser un poco más escueto, digo, esto es una norma en las últimas 2 o 3 décadas. ¿Y por qué? Y me parece que es válida la pregunta de por qué los conflictos suceden últimamente y no a lo largo de toda la historia de las presas. En estas décadas han cambiado muchas cosas profundas. Las dos primeras que están puestas ahí, las ideas que tiene una sociedad sobre el desarrollo y la relación de la sociedad con la naturaleza. Parecen cosas muy teóricas, parecen cosas casi filosóficas, pero son el primer insumo que tenemos para la gestión social. Es decir, cómo la gente, cómo los pobladores, cómo las comunidades involucradas están pensando esto que estamos proponiendo para acá, cómo están concibiendo el desarrollo. A ver, hace 4 o 5 décadas atrás, poner 1 metro cúbico de hormigón en cualquier circunstancia era sinónimo de progreso. Hoy eso no funciona de esa manera. En principio, toda obra grande, toda obra compleja, es básicamente sospechosa de algo. Ahora después vamos a volver sobre eso. Pero digo, tenemos en principio cambios muy profundos respecto de cómo concebimos la relación con la naturaleza y cómo concebimos las nociones de desarrollo. Tenemos otros cambios muy importantes en la legislación. Todo el mundo conoce los cambios que ha habido en la legislación ambiental en particular, pero voy a poner 2 ejemplos puntuales. Uno es los procesos participativos que están incorporados en casi todas las legislaciones del continente. ¿Qué significa eso? Que además de un ingeniero y además de un decisor político, tenemos que tener en cuenta e incorporar de alguna manera a un proceso de toma de decisiones opiniones de personas que ven las presas desde otro lugar.
con otros intereses, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado tenemos nuevos derechos y nuevos sujetos de derechos. El ejemplo típico son los pueblos originarios. Desde el año 89 que se firmó el convenio de OIT y que prácticamente la totalidad de los países latinoamericanos, de México hacia el sur, casi todos los países han firmado y tienen en sus legislaciones ese convenio, con lo cual, digamos, hay nuevos sujetos a los cuales tenemos que atender. Por otro lado, hay una mayor autonomía de la sociedad civil respecto a las decisiones del Estado. Ahora no alcanza con que el Estado decida determinadas cuestiones. Y esas decisiones tienen que ser, además de legales, por supuesto, legítimas. Acá me estoy refiriendo básicamente a lo que comúnmente se llama licencia social, que es un concepto que a mí no me gusta porque hace pensar en, bueno, es un trámite, lo obtengo, listo, ya tengo carta blanca para seguir adelante. Y en realidad, la legitimidad de las decisiones implica que tenemos que conseguir consensos que son siempre puntuales, temporarios y móviles. Vamos a la siguiente. Licenciado, le recuerdo, tiene 5 minutos. Bueno, entonces me voy a apurar un poquito. A ver, una presa, del tercer línea que está ahí es fuerte, digamos. Las presas son, o constituyen, no porque las estemos haciendo mal, pero desde el punto de vista de algunas características puntuales, una contratendencia de lo sustentable. ¿Qué quiero decir con esto? Es como nos ven, digo, ¿no? Son una gran intervención sobre el territorio, tienen, digamos, desplazamiento de poblaciones, afectaciones de ecosistemas, etc. Entonces, el concepto mega, que significa grande, ha devenido en un concepto que significa malo. O sea, toda obra de magnitud, en principio, como decía anteriormente, es sospechosa de un montón de cuestiones y por lo tanto tenemos un gran desafío en ver cómo nosotros mostramos a la sociedad una presa. Yo les haría un pequeño juego, es que cada uno de ustedes vea en sus máquinas, en sus computadoras, las fotos que tienen de una presa. Yo les apuesto, y me gustaría mucho perder esta apuesta, que la mayor parte de esas fotos son fotos panorámicas de la obra, del cierre, de las estructuras, donde o no aparece gente, o si aparece gente son un puntito muy chiquitito dentro de una imagen panorámica. Bueno, tenemos un desafío importante por delante de cómo mostrar lo que es una presa más allá de la estructura civil. Sigo adelante, un poquito rápido. A ver, nosotros, de vuelta, en todas las legislaciones tenemos como condición básica la información, el brindar información. Eso es un escalón que importante, por supuesto, en que cumplirlo, la transparencia. Tenemos que hacer un esfuerzo importante en que esa información se convierta en conocimiento. Es decir, una acción extra que signifique producir materiales, información, etcétera, para que la sociedad pueda conocer independientemente de su capacidad de comprensión técnica. Pero por otro lado, es mucho más importante que la información, los modos de relacionamiento con las comunidades. O sea, los modos de interacción son más importantes que la información. La principal herramienta de gestión social es el oído. Una gran cantidad de conflictos que tenemos se resuelven o se procesan, no me gusta la palabra resolver tampoco, se procesan escuchando lo que las comunidades tienen para decir. Hay muchísimos casos donde lo que nos están pidiendo es ser parte, que no las dejemos al margen de lo que está ocurriendo ahí en sus propios territorios. Bueno, dicho esto, voy a plantear algunas cuestiones relacionadas con los objetivos de la gestión social. A ver, también en estas últimas décadas hemos aprendido mucho a pensar las obras más allá de lo que es la estructura, una mega estructura construida para manejar el agua con sus distintas funciones, etc. Enhorabuena, digamos, estamos aprendiendo y hay muchísimos avances con esto.
Voy a referirme, lo que pasa es que muchas veces la gestión social sigue aún, y aquí hay muchísimas diferencias entre los distintos países de América Latina, sigue apareciendo la cuestión social cuando tenemos un conflicto desatado. Entonces ahí nos acordamos que hay algo que tenemos que hacer con esas comunidades que tenemos alrededor de la presa. Voy a subrayar eso que está puesto arriba, como que a mí me gusta definirlo como el objetivo de la gestión social. Digo, nosotros estamos poniendo una estructura que altera, como dije al principio, esos parámetros de futuro de las comunidades que están afectadas. Los altera para bien o para mal, pero los altera. Entonces, la gestión social debería apuntar a reconstruir esa perspectiva de futuro incorporando la obra en ese contexto. Esto implica muchísimos desafíos. Todos sabemos que cuando las obras de esta magnitud son una oportunidad para discutir todo, para discutir los beneficios, los perjuicios, los impactos, etcétera, pero también para discutir los liderazgos locales, demandas históricas que tienen esas comunidades, etcétera, etcétera. Y eso es parte del trabajo. A veces estamos tentados a sacar eso como decir, bueno, esto no corresponde, yo vengo a hablarles a ustedes del proyecto. El proyecto nunca es las características del proyecto, sus impactos, sus potencialidades, etcétera, nunca son el todo de lo que hay que hablar. Siempre tenemos que afrontar una realidad mucho más amplia. Siempre sugiero también que lo social sea considerado como parte de la gestión de riesgos. Sabemos, en Argentina tenemos hermosos proyectos que hoy no están construidos y es muy difícil, digamos, que su viabilidad por cuestiones sociales. Entonces, digo, los riesgos son altos y hay que tenerlos en cuenta. Otra cuestión importante es el tema de los tiempos. A veces, digamos, los tiempos de la obra, de los contratos, de los contratistas, son distintos a los tiempos que necesitamos para las negociaciones sociales. Voy a dar un ejemplo interesante. Hace unos años atrás, en un proyecto binacional con Brasil, se licitó, proyecto binacional Argentina-Brasil, se licitó la fase de factibilidad en tres partes: ingeniería, ambiente y lo social o comunicación. Lo interesante de eso fue que al tener una mesa de decisión de tres patas, podíamos trabajar en los cronogramas del área de ingeniería o del área ambiental, incorporando la visión social, que en ese proyecto en particular, estoy hablando de Garabí y Panambí, era muy alta. Y por otro lado, tenemos un gran problema que es la cuestión de la evaluación y de la medición. Bueno, ¿por qué tenemos que trabajar en las cuestiones sociales? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los costos? Hay costos que son claros. Hay costos que tienen que ver con paradas, con suspensiones, esos son claros. Pero, como decía al principio, y es el último punto del destacado, de los puntos que quiero destacar, es que probablemente la conflictividad social de un proyecto la estemos pagando con el proyecto siguiente. Y yo creo, como ha dicho Antonio antes en algunos pasajes, como ha citado recién Alejandro Pujol, ¿no? De que tenemos que hacerlas bien, la discusión no es si las hacemos o no las hacemos, y el hacerlas bien significa también que vamos a tener una viabilidad mayor para los proyectos que siguen. Jorge, yo dejaría acá. En todo caso, después si hay algunas preguntas, creo que estoy bien con el tiempo, ¿no? No, me parece que me pasé. Un par de minutos nada más. Bueno. Muchas gracias, licenciado. Entonces, si pudiera dejar de compartir la pantalla y Sí. les pediría tanto a usted como al ingeniero que activen su cámara. Un segundo, por favor. Ahí estamos. Perfecto.
Entonces, si les parece, se han hecho bastantes preguntas en el chat. Haría en una primera ronda 2 preguntas específicas para cada uno de ustedes y después otras de una temática más general. Y empezamos por el ingeniero Morales. Le preguntan, ingeniero, si puede ahondar un poquito más en esto que dijo sobre los damnificados contra impostores. ¿Quiénes son unos, quiénes son otros y cuáles son las consecuencias de denominarlos de esta manera? Y la segunda es si el CAF promueve algún tipo de metodología para la gestión de riesgos sociales en las obras y proyectos que financia. A usted, licenciado, le preguntan hasta dónde debe llegar la responsabilidad social por parte del constructor de las presas, sin considerar en su caso que fuera financiado por el Estado. Y después le preguntan con una serie de represas más pequeñas, usted hablaba de esta mega como un símbolo de algo negativo, le preguntan si una serie de represas más pequeñas podría cumplir el mismo objetivo y bajar este riesgo de conflictividad social. Ingeniero, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo creo que esto de llamar impostor pues es un poco casi jocoso, ¿no? Pero sí que es verdad, yo puedo contar algún ejemplo, ¿no? Un impostor es alguien que finge o que engaña con apariencia de verdad. Y eso, lamentablemente, en mi vida profesional sí me lo he encontrado. Y no voy a decir el ejemplo, pero una empresa al sur de España que yo, bueno, pues gestionaba en mi época de función pública allá, pues un cambio de gobierno motivó el que la empresa definitivamente se paralizara y no se construyera. Y realmente fue pues, determinadas personas que alentaron de una forma equivocada a la población, se convirtieron en un principio en nuestros, no sé si se me oye bien, se convirtieron en un principio en nuestros aliados, en nuestros interlocutores. Sergio ha dicho algo muy interesante en cuanto a la interacción y al oído, que yo creo que es la mejor forma de un poco de trabajar con estas circunstancias. Y la realidad es que finalmente, bueno, pues se convirtieron en nuestros enemigos. Vimos que lo que podía ser un aliado finalmente se convirtió en alguien interesado, en alguien, por ejemplo, que tenía interés en otro lugar, porque representaban a propietarios de determinadas parcelas, en fin, había gente interesada. Y bueno, pues efectivamente no eran damnificados, sino que eran impostores, es decir, estaban aprovechando toda esta inercia para su provecho. Y respecto a la CAF, efectivamente, nosotros sí tenemos metodologías, de hecho tenemos metodologías y una serie de salvaguardas sociales y ambientales que las aplicamos permanentemente cuando hacemos los due diligence de cualquier proyecto, de cualquier empresa, y efectivamente pues ahí quedan muy patentes todas las actividades sociales que nosotros queremos incorporar a los proyectos y que por fuerza deben estar incluidas en los diseños, y después todo eso se monitorea, por ejemplo, en los préstamos como actividades que deben ser cumplimentadas incluso para recibir el desembolso de nuestro dinero. O sea, sí es una cosa muy, muy tenida en cuenta. Muchas gracias, ingeniero. Licenciado, tiene la palabra. Si puede habilitar su micrófono. Listo. Ahí está. Bueno, la primera pregunta era la cuestión de las responsabilidades en la gestión social. Esa es una muy buena pregunta porque eso es un problema recurrente, te diría, porque, a ver, de las cosas que dije yo, hay un montón de cuestiones que exceden el interés del proyecto en sí. Puntualmente dije, bueno, estos costos los vamos a pagar con el proyecto siguiente. Entonces creo, y esto por supuesto es una opinión personal, que ahí los estados, en tanto generar un marco de previsibilidad de por qué estamos haciendo tal proyecto, por qué estamos haciendo otro, de cómo vamos a responder en definitiva al crecimiento de la demanda eléctrica, estamos hablando de empresas hidroeléctricas. Entonces me parece que ahí hay responsabilidades de parte del Estado y asunción de ciertos costos de ciertas acciones que hay que discutir. Por supuesto que hay que discutir, a ver, o ponerla dentro de los contratos, digamos, pero efectivamente, digamos, es una discusión frecuente y común respecto de los alcances, pero digo, no hay una respuesta
general para todo eso, pero sí yo creo que el Estado tiene que asumir algún tipo de responsabilidades en esto. Respecto de las ideas de sustentabilidad, supongo que quedó claro que no estoy hablando de que las presas no son sustentables, ¿no? Antonio lo dijo recién, las hidroeléctricas constituyen el 70 y pico % de toda la energía renovable del planeta. No estoy hablando de que no lo sean, sino de cómo son miradas. La escala de una obra es uno de los factores que definen la mirada. Uno de los factores, pero no es el único. Yo creo que podemos hacer grandes obras tratando de posicionar esas obras con un criterio de sustentabilidad. Básicamente, digamos, haciendo una serie de cosas que yo dije, pero digo, y trabajando, no descuidando el cómo nos miran, que es lo que dije que es para mí el insumo principal de cualquier gestión social, ¿no? Ok, licenciado, ahora les leeré a los dos unas preguntas de tipo general para que ustedes decidan quién contestarlo. Varios de los comentarios han indicado que se habla mucho de beneficios a corto plazo, sobre todo en la construcción de las presas, pero ¿qué pasa con los beneficios a largo plazo? ¿Estos son reales? ¿Permanecen? Después preguntan si, bueno, evidentemente los intereses de las comunidades aguas arriba y aguas abajo de la presa son distintos. Y lo que les piden es hablar un poco más de los mecanismos de compensación para las personas que se encuentran aguas abajo. Y por último, es cómo se relaciona la construcción y operación de presas con la seguridad hídrica. Ahora empezamos con usted, licenciado. Bueno, a ver, el tema de los beneficios, que era el primero, ahí me parece que los impactos de una presa son claros y están desde el momento en que la construimos. Los beneficios, más allá del trabajo, de la fuente de trabajo, etcétera, hay que generar políticas activas para aprovecharlos. Y quiero decir, turismo, el aprovechamiento del embalse, cómo repercute, digamos, esa obra en la dinámica económica de una sociedad o de una comunidad pequeña. Hay que trabajar esos beneficios, no son automáticos. Ahora, hay un beneficio que a mí me gustaría resaltar, que es que cuando nosotros hacemos un proyecto de presa, tenemos una cantidad de estudios sobre la región, de todo tipo, que es un patrimonio importante para la región y es un beneficio que hay que aprovechar y que hay que también ponerlo en valor. No sé, Antonio, si querés tomar este tema también. Sí, bueno, muchas gracias, Sergio, y complementando un poquito a lo que tú mencionas, ¿no? Y respondiendo, por ejemplo, en cuanto a los beneficios a largo plazo, hay que considerar que una presa, por concepto, es una infraestructura a largo plazo. O sea, los beneficios, lógicamente, se tienen que postergar y se tienen que prolongar a lo largo de la vida útil de la instalación, y esa como mínimo son 50 años. Todos esos beneficios que yo mencionaba en la fase de operación y la fase de construcción deben estar patentes. O sea, a lo largo de la vida y en el largo plazo deben seguir siendo garantes de la seguridad hídrica, deben seguir defendiendo frente a inundaciones, si generan energía hidroeléctrica deben de seguir haciéndolo. Es decir, creo que eso es una buena pregunta para incidir en la bondad que tienen estas infraestructuras. Y con respecto a la seguridad hídrica, o sea, cuál es la relación entre la gestión y la operación de la presa y la seguridad hídrica, es evidente. Es decir, estas infraestructuras hay que mantenerlas, sobre todo pues los órganos de desagüe tienen que estar bien preparados, las descargas de fondo, es decir, tiene que tener un buen mantenimiento y la presa debe estar pues acondicionada perfectamente para que pueda cumplir su fin. Es decir, la buena operación y el buen mantenimiento de la instalación inexorablemente lleva aparejado el que siga aportando la seguridad hídrica con la que fue concebida. Ahora, si la presa, y vuelvo al inicio de mi intervención, está mal concebida de inicio,
pues porque no cumple, por más que queramos, se ha diseñado mal, pues ahí sí tenemos un problema. Por eso volvemos al punto de partida. Presa sí, si se hace bien, pero presa si se hace mal, evidentemente empezamos a encontrarnos problemas porque no satisface el objetivo primordial que puede tener esta infraestructura. Entonces yo creo que eso como complemento un poco a lo que comentaba Sergio, ¿no? Tomo, si querés, la pregunta sobre las compensaciones. A ver, la idea de las compensaciones quizás la tengamos que pensar en el marco de esta palabrita muy utilizada que es la sustentabilidad. Y no hablo de lo ambiental, hablo de lo social. Digo, quizás las compensaciones las tengamos que pensar viendo cómo esas comunidades a las cuales estamos afectando podemos aportar dinero, tecnología, capacitación, insumos, lo que sea, para que, digamos, su perfil productivo, socioproductivo, pueda avanzar, desarrollarse con autonomía en el tiempo, digamos, sin la necesidad después de la inyección permanente de recursos, etcétera. Digamos. O sea, pensar cómo en ayudar a esas comunidades en un camino de desarrollo, por ponerle. No tanto la compensación en el sentido, bueno, estoy rompiendo esto, entonces voy a poner plata para que lo compense, digamos. Ese concepto de compensación, que en algunos casos sí, porque estamos afectando ciertos ambientes, ciertas cuestiones que claramente en un reasentamiento hay una compensación de reconstruir aquello que va a quedar abajo del agua, pero pienso mejor en las compensaciones como ayudar a la sustentabilidad de la vida de esas comunidades. Sí, yo quisiera complementar a lo que bien comenta Sergio. Yo creo que en un momento determinado me parece que lo he comentado, es decir, que, por ejemplo, con los damnificados en este sentido, pues hay que tener un tratamiento muy adecuado y sobre todo lo que se trata es de no solamente de compensarles, sino también de generarles una nueva oportunidad de integración. Sí. Es decir, se trata de darle algo más y yo creo que ahí la asignatura pendiente que tenemos es corroborar y velar porque en el plazo medio-largo esto se siga produciendo. Es decir, que no se produzca, pues, digamos, un tratamiento muy incisivo, muy constante en los primeros años y que después todo eso se diluya. Yo creo que eso es fundamental. Y después también hay muchos estudios que, no sé, por ejemplo, en reubicados, cuando se producen desplazamientos, en donde también hay que asumir que seguramente no tendremos todo el éxito posible. Es decir, cuando hay un desplazamiento, y eso hay muchos estudios que evidencian que digamos, la primera generación, Sergio seguramente me puede corregir y complementar sobre todo, la primera generación difícilmente se queda conforme, por más que puedan haber ventajas. Es decir, ahí hay unos damnificados permanentes. Seguramente es la segunda generación la que ya puede percibir si es que efectivamente hay una mejora en sus vidas, pues son todos estos beneficios que seguramente hayan podido acarrear una reubicación que se haya hecho bien. O sea, realmente es un tema complejo. Y una cosita que yo conversaba con Sergio, que lo decía, yo creo que yo me pongo la camiseta, el disfraz de ingeniero, de especialista, de hidráulico, pero creo que los hidráulicos o los ingenieros civiles tenemos que pensar como ingenieros del siglo XXI. Exactamente igual de importante es la problemática social que el diseño del aliviadero de la presa. Y en ese mismo contexto tenemos que participar multidisciplinarmente todos los que podamos y sepamos o sepan para manejar estos problemas. Entonces, creo que no hay una solución única. Lo que sí que hay que hacer es integrar todos los problemas pues con el mismo rigor, ¿no? Yo diría que puede ser una buena idea a futuro. Sí, completamente de acuerdo, Antonio. Y yo agregaría que no tenemos soluciones estándar. Correcto. O sea, cada proyecto, cada comunidad en la cual está asentada cada región es muy particular. Por eso, para mí el primer insumo de la gestión social es conocer la región, conocer las poblaciones, pero no solamente desde el punto de vista censal, desde cuántos son, necesidades, tipo de ocupación, etcétera, sino también desde el punto de vista de
cómo están pensando esa obra, cómo están pensando su futuro, cómo están pensando que esa obra puede facilitar o perjudicar su futuro, etcétera, etcétera, porque eso es el insumo básico del trabajo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo para hacer una tercera ronda de preguntas. Simplemente me tomo un segundo porque hay muchas preguntas, ingeniero Morales, sobre el MOOC. Si todavía está abierto y si puede dar algunos datos rapidísimo para que las personas se puedan conectar. Bueno, lo primero, me alegra mucho esa pregunta. Lo segundo, sí está abierto. Se abrió un mes más hasta el 31 de julio, pero con gusto yo creo que se va a ampliar. Yo casi que invitaría a todas las personas que quieran que entren en la página web de CAF. Es un curso gratuito. Es un curso que hemos trabajado muy bien con 6 temáticas amplias de empresas combinadas con el Comité Español de Grandes Presas, con Spancol. Y bueno, realmente pues trata sobre todo de un vistazo relativamente profundo de presas digamos, de gravedad, de presas de tierras, de órganos de desagüe. Habla también, o hablamos bastante, de seguridad de presas. El cuarto tema, el quinto, tiene que ver con todo lo que tiene que ver pues, con las sedimentaciones y el tratamiento de los sedimentos. Y el sexto, pues es una cuestión muy relacionada con los órganos digamos, de aliviación de energía. Entonces yo creo que me parece que es oportuno y que pueden entrar en la página web de CAF y pueden comenzarlo. Seguramente se habilitará más plazos si es necesario. Muchísimas gracias, ingeniero. Ahora le regreso la palabra al doctor González Villarreal para que nos regale las conclusiones de la sesión. Doctor González. Muchas gracias. No trataré de hacer todas las conclusiones de una sesión tan rica, de unas participaciones tan importantes como las del ingeniero Antonio Morales y el licenciado Magliatti. Trataré de dar algunas de mis impresiones. Hace algunos años me encargaron de hacer un trabajo para ver cómo podríamos hacer un plan acelerado para construir infraestructura, básicamente infraestructura hidráulica en México. Y empezamos a buscar y reconocimos que uno de los problemas fundamentales, desde luego, la parte técnica, la preparación de los proyectos y la inversión, conseguir dinero para invertirlos. Pero probablemente el asunto que más estaba deteniendo la construcción de infraestructura son la solución de los aspectos sociales. Y por eso es que organizamos esta reunión como parte fundamental en el caso de la construcción y la operación de las presas. Y desde luego hoy hemos aprendido algunos asuntos fundamentales. La primera que me llama la atención es oído. O sea, que necesitamos escuchar a las personas, a los beneficiarios y también a los que van a ser no los beneficiarios, sino los afectados por las obras. Y básicamente cuando hacemos una presa, me ha tocado hacer los más grandes reacomodos en México, que hicimos en la cuenca del Papaloapan. Tenemos un problema básico que normalmente los afectados están en una parte, que son básicamente la inundación, la parte de inundación, y los beneficiarios están en otra. Están básicamente aguas abajo porque controlamos las avenidas en este caso. Pero en los peores casos es la generación de energía eléctrica. Entonces vamos a afectar a la población que está en el vaso y las poblaciones cercanas al vaso no tienen electricidad y le vamos a llevar hasta la capital de la República. Entonces beneficiamos a toda una red y entonces estamos realmente haciendo una afectación a los pobladores locales. Y la otra parte es el tiempo. Las afectaciones a la población local, básicamente en la parte del vaso que se inunda, son en el tiempo, son antes, durante y antes y inmediatamente después de la construcción, y los beneficios se dan en el tiempo todavía. Entonces, creo que estos mecanismos de poder hacer los proyectos y considerar dentro del proyecto las obras que requieran resolver los asuntos sociales son fundamentales y yo creo que las recomendaciones que nuestros ponentes el día de hoy nos han dado son fundamentales para poder hacer. Parte de los problemas es que no escuchamos a las personas y es que no queremos resolver
los problemas que generan el desplazamiento de las personas del lugar. Los que hemos estado en la parte de desplazar a las personas, se genera un enorme sufrimiento en las familias que tienen que moverse, y tienen que moverse forzosamente. Ellos tienen todo tipo de problemas. Normalmente son poblaciones en los vasos, son poblaciones pobres, y no entendemos los problemas que tienen que resolver. Creo que hay que cambiar, en el caso de México, hay que cambiar la legislación y las formas de poder compensar, y más allá de compensar, es darles la oportunidad del desarrollo. O sea, igualar para ellos la oportunidad de desarrollo en la pesca, en la parte de generación de infraestructura para su electrificación, de tal manera que se vuelvan parte del mismo desarrollo. Creo que hemos avanzado. Les agradezco mucho al ingeniero Antonio Morales y al licenciado Sergio Magliatti su contribución el día de hoy. Vamos a hacer disponibles sus presentaciones, si nos lo permiten. Vamos a buscar que nos hagan favor de responder algunas de las muchas preguntas que hay en un aspecto que es ampliamente debatido por la sociedad, y creo que es fundamental que podamos resolverlo y tener creatividad e innovación para poder resolver y darle atención a los problemas sociales que tenemos para construir nuestra infraestructura. Gracias, ponentes. Gracias, Jorge y equipo, por haber organizado el webinar, y a todos los participantes, un poco más de 200. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir con otro asunto realmente también muy controversial, que es el problema del medio ambiente y las repercusiones del medio ambiente. Vamos a tratar de atacar todos estos problemas y buscar de darle solución. En el siguiente webinar estará el doctor Héctor Mayagoitia y la bióloga Lidia Vázquez Hernández. Estamos buscando entonces redondear esta parte y después tener nuestro conversatorio. Muchas gracias a todos por asistir con nosotros a esta parte. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el próximo miércoles en este webinar. Y ha sido un gusto estar con ustedes. Los esperamos la próxima semana.